Buenas noches, bienvenidos a su programa de todos los miércoles Aquí con Wilson. Hoy tenemos como entrevistado y con el cual conversaremos con Juan García, es diputado a la Asamblea Nacional y analista político. Estaremos conversando sobre el análisis del entorno de las cosas que están pasando en Venezuela que impactan positiva o negativamente en el acontecer nacional. Juan, muy buenas noches. Gracias, Wilson. Un placer. Buenas noches para ti también y a toda tu audiencia. Bueno, hoy estamos conectados por varias redes. Estamos conectados por Contact TV Go, por Instagram con Wilson Gallardo Piso y a punto con Juan Carlos Fernández por YouTube. Redes a través de las cuales estamos transmitiendo en esta noche y por supuesto el canal matriz Contact TV por Star Satelital Canal 10. Juan, entrando ya en tema, el entorno nacional y sobre todo y también internacional se mueve dada la salida, ya se anuncia la salida de Juan González, que es el representante de la Casa Blanca para este lado del hemisferio. Fue el arquitecto de la jugada de levantar las sanciones, o progresivamente las sanciones a Nicolás Maduro y a su gobierno. Bueno, tanto es así que la Casa Blanca terminó escarcelando a Alex Saab. Bueno, Juan González sale ahora, pero hoy también los Estados Unidos hace otra jugada. Le suspende la licencia para transar oro a Venezuela con los Estados Unidos. ¿Qué te parece a ti ese movimiento de la Casa Blanca sacando al hombre que ha estado articulando con el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, Wilson, de nuevo muchas gracias. Siempre es un gusto para mí compartir en tu programa. Ya yo soy un asiduo visitante de Aquí con Wilson. Hoy un escenario diferente, rodeado aquí de tanto conocimiento por esta biblioteca. Agradezco mucho y mando un saludo al pueblo de Apure. Mira, de verdad que el contexto que se empieza a desarrollar con la salida de Juan González supone que va a marcar un rumbo diferente en las negociaciones que se llevan con el régimen de Nicolás Maduro, con el gobierno de Nicolás Maduro. Ya lo advertía, particularmente yo ejercí en mayo del año pasado, del 2022, perdón, un artículo de prensa en el diario El Nacional sobre la acción de Juan González en su característica que manifestaba de flexibilizar las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro como la vía necesaria y totalmente contraria a lo que había marcado la administración de Donald Trump sobre el alcance posible de un mecanismo por la vía electoral para resolver el gran conflicto en Venezuela. Yo creo que la salida de Juan González obedece a muchas cosas. Creo que aunque existen las negociaciones de Barbados, aunque existen las negociaciones en Qatar, que fue un escenario que el mismo gobierno y los negociadores internacionales también revelaron en paralelo con lo de Barbados, el régimen, el gobierno de Maduro, se ha alejado de la vía electoral. Y lo digo esto por el incremento de la persecución, las acciones violentas contra periodistas, las acciones del fiscal general de la República, la detención de la compañera Rocío San Miguel, de su hija, de su hermano, de su pareja, de su expareja, y no solamente Rocío, es el ambiente general que está trazando el gobierno de Maduro desde la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado, que además de eso rompe con el esquema que se venía trazando en las negociaciones para una participación libre, justa y democrática en Venezuela, y eso indudablemente que va a cambiar todo el enfoque de poder en cuanto a los negociadores. Creo que debemos prepararnos, anticiparnos para un escenario de mayor fuerza. Creo que se va a ejercer más presión por el cumplimiento de los mecanismos internacionales y estamos en vísperas pues, de un escenario de desarrollo bastante complejo y frágil. Mira, Maduro se estaba comiendo la luz, por eso es que hay ese cambio. Bueno, yo creo que en materia internacional lo que se le ha dado a Maduro ha sido suficiente. Creo que se le dio a Alex Saab, independientemente de los comentarios y de lo que se ha trazado, de que se lo dieron porque ya había hablado suficiente, pero sin duda era un factor que representaba una importancia sobredimensionada para los actores de la política venezolana.
incluyendo a Maduro, Jorge Rodríguez y toda la delegación internacional que negociaba los acuerdos de Barbados, y se le ha levantado todas las sanciones internacionales a Venezuela, lo que conlleva que ellos tengan una apertura importantísima en el manejo de los escenarios o de los mecanismos financieros internacionales. Entonces, no es posible que con una flexibilización bajo ese esquema todavía aumente la presión, la fuerza, la persecución política en Venezuela, cuando el compromiso de las negociaciones, los documentos que habíamos revisado, hablaban de la normalización y la democratización interna en el país en la búsqueda de acuerdos y de elecciones libres y democráticas. El Parlamento, un diputado del Parlamento Europeo hizo unas afirmaciones bastante fuertes luego de la detención arbitraria de Rocío San Miguel. Este diputado usa epítetos bastante subidos de tono, bueno, y como que la gota que derramó el vaso. ¿Qué te parece a ti la detención de Rocío San Miguel, una activista de los derechos humanos, y aún más la extralimitación del fiscal general cuando hace afirmaciones en relación con el caso, o sea, adelantando opinión? Tú que eres abogado, ¿es posible que un fiscal adelante una opinión de esa magnitud en los inicios de un proceso judicial? Mira, voy a asumir el comentario del señor Torres, que entrevistaba Vladimir Araúna, creo que hoy, que hablaba, bueno, que el fiscal desconoce el debido proceso, ya sentencia, ya él violenta pues la presunción de inocencia de los acusados. Entonces, creo que es un hecho muy grave. Nosotros bien sabemos que no hay libertad de poder en Venezuela, la justicia está totalmente sesgada y parcializada a los intereses de quienes gobiernan, y esto es un hecho que nos hace profundo daño y va en menoscabo de la libertad en Venezuela, que es uno de los grandes elementos que todavía mantiene al gobierno actual en la posición que estamos. Yo la condeno naturalmente, creo que eso no debería pasar, no debe pasar nunca, ni en el pasado, ni hoy, ni en el futuro de un país próspero que asuma la democracia como el método de resolver los conflictos y los intereses entre las partes que de alguna manera tienen una disputa. Yo vi Wilson con especial interés, y bien bueno que tú lo traes a colación, el tema del europarlamentario Istúriz, quien calificó de una manera muy dura al gobierno de Maduro. Creo que se fue con toda la verdad en un escenario donde no se admiten medias tintas, donde creo que la política de la Unión Europea, como todos sabemos, ha sido un poco displicente con el gobierno de Maduro. Por eso siempre será importante en este escenario, en este programa, en la vida común, en la ciudadanía, en Apure, en Venezuela, comprender que el escenario geopolítico está en movimiento y que quizás ese sea el mayor de los elementos que aún ancla al gobierno de Maduro en el poder, y también sea el elemento de mayor peso para poder buscar una salida democrática sin más trauma a la sociedad venezolana del gran problema en el que estamos metidos. Mira, te voy a plantear una hipótesis de análisis. Dentro del gobierno o dentro del chavismo hay un forcejeo por el control del poder y por la sobrevivencia política. Estos últimos desmanes del gobierno no serán parte de esa pugna de poderes. ¿No será que un sector quiere no solamente el levantamiento de las sanciones, sino que quiere normalizarse en la vía electoral, y hay otro sector que está pujando que no, y las cosas que se hacen no son más que parte de un enfrentamiento político por el control del poder y por la sobrevivencia? Mira, ese es un escenario que lo hemos dibujado en anteriores oportunidades. Ciertamente la composición íntima del gobierno es muy diversa. Hay muchos factores que ciertamente en momentos complejos entran en pugna por sobrevivir en el poder y por mantenerse. Pero también es un esquema que está diseñado para prescindir de cualquiera de ellos en cualquier momento, si eso significa sostener el poder. Y de eso hay ejemplos. De eso tenemos el ejemplo más reciente, que es la caída de Tarek El Aissami y de todo su entramado de corrupción que operaba en PDVSA. No está preso, pero deja de ser una fuerza interna en la búsqueda, en el sostenimiento del poder del gobierno de Maduro. El tema acá, más allá de las diferencias internas, cómo se expresen, y del equilibrio interno del poder dentro del gobierno,
Esta es que, bueno, tú tienes una delegación internacional. Se supone que tienes una delegación que cuenta con el concierto de todos los factores que hacen equilibrio. Y esa delegación está asumiendo acuerdos. Y esa delegación ha establecido parámetros para democratizar el país. Y esa delegación ha firmado cualquier cantidad de elementos para conllevarnos a una ruta, un paquete electoral libre y democrático, como lo afirmó Nicholson, un vocero de la Casa Blanca, creo que en diciembre, en noviembre, cuando se estableció una fecha para la habilitación de los dirigentes políticos de Venezuela. Entonces, ¿cómo se explica que tú en el parámetro internacional estableces unos acuerdos y luego vienes internamente y los desconoces totalmente? Eso en materia política, en materia diplomática, en el ejercicio del derecho internacional, no puede ser bien concebido por ningún grupo negociador. Pero hay una mano pelúa dentro del mismo chavismo que está intentando sabotear los acuerdos previamente firmados. Hay un sabotaje interno, indudablemente, pero bueno, eso es responsabilidad del gobierno. Pero más allá del sabotaje interno, yo sí creo, yo sigo creyendo, y con esto debe tener mucho cuidado los grandes negociadores. Uno, bueno, está en San Fernando de Apure, va a hacer el análisis escuetamente, desconociendo totalmente algunos argumentos. Pero yo creo que los grandes negociadores internacionales se han sobredimensionado con respecto a las características del gobierno y han caído en sus trampas. Creo que han sido timados una y otra vez en muchas oportunidades por las características de este gobierno y por su enfoque final. Creo que la última víctima de esa estafa, de ese engaño, es Juan González, este asistente de Biden, quien creyó que con una política de flexibilización iba a convencer a Maduro, a Jorge Rodríguez y a toda esta camarilla que gobierna en Venezuela, y que terminaríamos normalizando la política en Venezuela con una firma de unos documentos, y aquí reeditaríamos un escenario como Brasil, donde Lula da Silva perdió las elecciones y luego pues tuvo la oportunidad de regresar al poder, o como pasó con Cristina Fernández a través de este caballero de Macri, se atravesó, de Eduardo Fernández, y retornaron al poder. Yo creo que acá no. Ciertamente esos son elementos que puede considerarlos para los análisis en América Latina y creer que ese escenario es posible en Venezuela, pero yo creo que acá ninguna concesión es suficiente a la hora de conservar el poder bajo el esquema, el análisis y la forma como gobierna Maduro y su sector. Mira, Juan, tú fuiste diputado a la Asamblea Nacional y en algún momento estuviste trabajando el tema tributario y todo eso. Aquí en Venezuela está sucediendo algo bien extraño. O sea, increíblemente el gobierno está en su peor momento. Las encuestas más optimistas le dan 15%. Eso quiere decir que en cualquier otra parte del mundo es un gobierno que no tendría posibilidad alguna de ganar. Claro. Ajá, pero entonces en la oposición en esto ya estábamos contando, llevábamos ¿cuántos? 12, 15 candidatos aproximadamente. Entonces, en lugar de decir, no, vale, pero si es que lo que falta un toque de bola para anotar la carrera. Y entonces la oposición o algo que se hace llamar oposición ya por lo menos llevan 12, vamos a ponerle por la media chiquita, 12 candidatos, 12 precandidatos. Pero por otro lado el gobierno, que es visto por todos los venezolanos, por más del 80% como el causante del desastre en el país, está planificando una reforma tributaria para este año. O sea, en ninguna parte del mundo un gobierno en el año electoral propone una reforma tributaria, porque eso implica cobrarle más impuestos a los empresarios y a la gente. Entonces, ¿cómo es posible que un escenario donde existe la posibilidad cierta, en todos los escenarios el gobierno pierde? ¿Cómo es posible entonces que la oposición esté más atomizada y el mismo gobierno llegue y dice, no, es que en este año es que le voy a apretar por el cuello a los venezolanos con más impuestos? O sea, dos cosas que uno las ve y dice, bueno, es imposible que eso se vea en otro país. Mira, bueno, ciertamente Wilson introdujimos el elemento económico que es el elemento de la crisis existencial para el ciudadano, para el venezolano. Pero el mensaje es muy claro del gobierno. El mensaje con eso es que no me interesa ir a una vía transparente y democrática porque voy a mantener el poder como sea. Yo lo resumo así. Yo no veo... O sea, que la parte del aumento de los impuestos que contraería aún más la economía no es más que una parte de una amenaza del gobierno contra los venezolanos. Yo lo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, en el enfoque internacional, lo que más está afectando y que le obliga a los países a atender la situación en Venezuela en este momento es la migración. Yo creo que el grupo analítico incluso es lo que más está trabajando en ese tema para construir narrativa de cara al enfoque internacional.
pero yo creo que el gobierno sigue promoviendo el tema de apretar económicamente, de forzar el modo vivendi del ciudadano, de generar crisis en todos los aspectos para que la gente se vaya. Y creo que las últimas medidas que están tomando, aparte de la reforma tributaria, con la eliminación de los CURRE y todo este tema de la eliminación de exoneraciones de impuestos, el control que están imponiendo a las remesas, es en búsqueda de ingresos a través de las personas que están afuera. Y mientras más personas existen afuera, es mejor para ellos, es mejor por la cantidad de ingresos que están en Venezuela, que llegan al país, y además el holocausto que causa la migración actual en todos los países, en América Latina y en Estados Unidos. Es terrible la situación. Yo creo que estamos siendo lamentablemente un gran problema que está ameritando grandes soluciones. Bueno, entonces el gobierno para este análisis, el gobierno está promoviendo la migración como una medida de presión. Yo creo que sí. Fíjate que ¿cuál fue la amenaza de Delcy Rodríguez ante la cancelación de la licencia del oro? No les aceptamos la devuelta de los venezolanos. Como si los venezolanos deberían dolerle al gobierno y a este país. Ficha de intercambio. Una ficha de indudablemente, creo que ellos lo dejaron muy claro allí. Nosotros lo podemos evaluar como una torpeza por parte del gobierno, pero yo creo que ellos tienen muy claro el valor de la migración para esos países y el significado que tiene el migrante por lo que está ocurriendo con los hechos de delincuencia en naciones, bueno, como los Estados Unidos, que vimos hace unos días a un jovencito de 15 años que ahora va a ser juzgado como adulto, que le disparó a una turista brasilera en una pierna y está involucrado en el asesinato de 4 norteamericanos en Nueva York. Un grupo de venezolanos está viendo esa catástrofe, pues es una catástrofe lo que estamos viendo. Un grupo de venezolanos está viendo esa catástrofe de la migración y entonces dicen y se frotan la mano, este es el momento de nosotros. Entonces ya llevamos 12, 15 candidatos. ¿Qué análisis te da eso de esa cantidad de precandidatos que están pululando en la fauna política venezolana? Mira, yo ese escenario lo tenía ya previsto. Creo que es una jugada del gobierno. Ellos, en las vísperas de habilitar a María Corina Machado o no, una de las acciones naturales de ellos era dividir más a la oposición. Y para dividir más a la oposición necesitan estar más candidatos. Hoy dice Jorge Rodríguez que desde la Asamblea Nacional están evaluando la posibilidad de que los candidatos tengan un apoyo económico por parte del Estado. Entonces, ¿qué estás haciendo? Es una violación de la Constitución. ¿Cómo? La Constitución dice que tú no puedes financiar. Bueno, como no, ahora ¿qué estás haciendo? Estimulando. Bueno, vamos legalmente. Vamos a tener 200 candidatos llamados opositores. Ahora, yo creo que ellos ese cálculo todavía está saliendo equivocado. O sea, ya va, discúlpame que te interrumpa. O sea, el planteamiento de Jorge Rodríguez es que Juan García, Wilson Gallardo deciden postularse a la presidencia de la República. Tome. Y entonces vale. Muchos lo van a pensar. Vale, disculpa que nos riamos, pero es que de verdad es que la cosa... Bueno, fue el análisis ahorita esta tarde. Entonces eso, aquí vemos jocosamente a muchos sujetos que no tienen absolutamente nada, no tienen liderazgo, no desprenden capacidad financiera, no tienen los vínculos necesarios para lo que representa un proceso organizativo, una campaña electoral, pero son candidatos a presidentes, a alcaldes, a gobernadores, y ahora con un estímulo económico, vaya usted a saber qué cantidad de candidatos va a aparecer en ese bloque. Ahora, lo que yo quiero evaluar es que la mayoría, por eso creo que es una estrategia mal pensada, es una estrategia mal diseñada, y me atrevo a hacer un supuesto mayor. Por supuesto que no tengo cómo demostrar ese elemento en este momento, pero yo sí creo que en lo interno del régimen, más allá de ese quiebre y de esa lucha por equilibrarse en el poder, yo creo que sí hay una conspiración interna de ellos en función de liberarse, de salvarse, pero bueno, es un tema muy especulativo en este momento. Ya veremos cómo se desarrolla el ambiente. Ahora, si vemos la brecha en las últimas mediciones serias que se han hecho últimamente, yo voy a citar la de Ricardo Ríos, que lo conozco y sé la ética de su trabajo, de la página Poder y Estrategia. Bueno, María Corina tiene casi 80% y Maduro está en 12, 13. ¿Y los otros candidatos? Los otros candidatos están en 1, 2%, 3%, la inmensa mayoría. Pero no solamente eso. El tema que debe llamarnos más la atención es la capacidad de endoso, que siempre en política es una respuesta que tú no tienes cómo dar. Pero cuando le preguntan a la persona por quién votarías, la persona dice por el candidato que apoye
María Corina. Y esa capacidad de endoso está casi en 63%. Todavía Maduro se queda en 14%, en 15%, que es la cifra que tú manejas, con referencia a Maduro contra cualquier otro candidato. Entonces, y más allá del océano que se plantea allí con cualquier cantidad de tiburones para definir este un montón de candidaticos que andan buscando ahí una preventa del gobierno, creo que van a ser aplastados por la democracia y por la economía del voto, y sencillamente vamos a, si vamos a un proceso medianamente transparente con el concurso internacional, van a ser derrotados. Mira, aquí te voy a hacer una pregunta, y más allá de tu posición de analista en este programa, sabemos pues de esa jugada. ¿Qué mensaje le podemos dar a esos ciudadanos que de repente están adscritos a alguna de esas intenciones electorales de esos candidatos? Ahí se les puede hacer un llamado a eso, porque indistintamente de lo disminuido que estén, pero tú agarras aquí 1000, sumas 2000, sumas 3000, sumas 10.000, y cuando de repente te das cuenta hay una masa considerable de electores. Pero ¿qué mensaje se le puede dar a esa gente como para que no siga esos candidatos? Mira, yo creo que el porcentaje de ellos es muy bajo. Sin embargo, la peor tarea es la que no se hace. Creo que nos va a corresponder a nosotros, a la dirigencia que va a acompañar a la candidata o al candidato, si es que hay otro candidato en un proceso electoral diferente a María Corina Machado, pero hay un candidato que represente la libertad y la democracia, es hacer el trabajo, ir a conversar con todas estas personas, explicar cuáles son las variables que existen, diseñar una estrategia para abordarlo, incluso hablar con la dirigencia regional que apoye esos sectores de manera equivocada. Creo que hay mucho por hacer en nuestro sector. Creo que nosotros a veces pecamos de orgulloso, pecamos de soberbia. Estos no son los momentos para creernos que somos un bloque indestructible, inderrotables. Creo que tenemos que manejarnos con mucha humildad en el proceso electoral que se avecina y hacer el trabajo a cuentagotas para garantizar una victoria que representa un espectro gigante en la posibilidad de la Venezuela diferente, la Venezuela del futuro, la Venezuela que miramos con ansia para nuestra familia. Bueno, vale. Entramos a un tema que es vital, no podemos dejarlo por fuera. El tema candidatural de María Corina. Todos los venezolanos estamos esperando que María Corina haga así como hacían los gigantes, ¿no? Sacuda el pie y estremezca al país. Y comienza a hacer grandes concentraciones y comience a moverse con fuerza por el país. ¿Cuándo pudiera comenzar esa campaña? Yo sé que de repente no tienes acceso a eso, pero sientes que es necesario hacer ese esfuerzo revulsivo por el país para mover aún más a los venezolanos. Mira, yo creo que la capacidad de desarrollo público de la candidatura de María Corina y organizativo va a depender mucho de los acuerdos internacionales. En este momento yo no la veo a ella en una campaña abierta, en las calles, los barrios, las montañas, los campos, no la veo. No la veo. Es más, yo honestamente, con mucha sinceridad, que estamos hablando que no podemos dejar de evaluar este tema, yo no la veo hoy ni siquiera como candidata. Aunque eso pareciera que para algunos sectores, para algunos dirigentes, pareciera que eso es un pecado de comentar. Yo sí veo con interés, y volvemos al escenario número 1, como arrancó esta entrevista. Juan González dice, el votado Juan González dice, nosotros desde el Departamento de Estado, y habla en nombre del Departamento de Estado, estamos más pendientes del proceso que de la candidata. Y eso lo votaron. Hizo así como los toreros. A eso es un análisis que no puede estar desprovisto en estas discusiones, en ningún debate. Creo que hay un mensaje claro de respaldo a María Corina. Ahora, María Corina, yo sí creo que debe mantener la narrativa, la fuerza, la defensa de sus derechos políticos. Yo soy la candidata porque ganó las elecciones primarias, porque legítimamente tiene una conexión emocional incluso con la población, con la gente. Yo creo que definitivamente tiene un liderazgo avasallante en el pueblo venezolano, suficiente para demostrar que, bueno, cautivó. Pero definitivamente si el escenario internacional dicta que tenemos normalización del proceso electoral en algunos factores que corresponden a esa gran organización que amerita técnica electoral, entre otros factores de ese proceso, y amerita que, bueno, yo no la candidata, yo creo que estratégicamente pues, se tendrá que definir o decantar en otro liderazgo. Y ese es el trago grueso que nadie quiere decir, bueno, a mí me ha tocado decirlo en varias oportunidades. Yo lo ratifico de esa manera. Creo indudablemente que tenemos que defenderlo y definitivamente a conquistar su gran derecho de participar,
Pero si no ella, yo sí creo que en este momento debemos prepararnos para el proceso electoral, que tenga garantía, que lo podamos medir con el peso suficiente de que tenemos una brecha importante de alcanzar una victoria. Entonces, hermano, yo estoy ganado a la participación electoral y a la defensa de María Corina, pero si no se amplía ese escenario, creo que debemos evaluar nuestra participación. No están dispuestos a trancar el juego, o sea, de que no, de esa posibilidad que hay o de que algunos están hablando y que han sido satanizados cuando presentan ese tema, de que si no es María Corina no hay manera de llegar a un proceso. Creo que el enfoque internacional nos está dando brecha suficiente para determinar el proceso electoral. O sea, esto que está pasando es inédito. Incluso la flexibilización, la presión, creo que se da y de vuelta hay correspondencia con el mecanismo internacional, porque a pesar de los errores, a pesar de la fuerza y del alejamiento que está marcando el gobierno de Maduro y Jorge Rodríguez como el gran negociador, creo que ellos se han cuidado mucho de no salirse del mecanismo internacional. Creo que ahí hay una clave, allí está ocurriendo innumerables eventos que nosotros desconocemos, pero ahí está la clave del asunto y yo sí creo que en este momento debemos ir al proceso electoral como corresponde. Mira, hay algunos actores que ven con muy malos ojos cuando se hace un análisis que intente plantear lo que en algunos han llamado el plan B. Yo lo hablo en términos de otro escenario, un escenario donde se plantee la posibilidad de otra opción candidatural. Me pareciera que eso es altamente satanizado y señalado todos los que hagan ese planteamiento, ¿no? Y bueno, hoy esta tarde estábamos conversando, ¿no? Y yo le decía a algunos compañeros con los cuales hablábamos de que el analista político tiene la responsabilidad de hacer análisis, no de complacer a los oídos de quienes escuchan algo. ¿Tú ves posible ese escenario donde, dadas las circunstancias, ya no sea María Corina, sino que sea, por ejemplo, Juan, Pedro, María, Beatriz? Rosales, ponle el nombre, puede ser Rosales, Capriles, el que sea. Te van acá arriba más, estamos en un terreno movedizo y entonces planteas el caso de Rosales. Mira, yo hace unos días conversaba con un amigo y me explicaba el tema de la transición en España, que la confesión yo no lo había revisado a profundidad, pero quien vino después de Franco fue una persona que estaba en una connotación altamente negativa. Y bueno, le tocó ceder, tomar decisiones en su momento en el proceso de la transición que eran incómodas para otros sectores. Quizás la persona que le toque dirigir la transición en Venezuela post-madurismo tenga las mismas características, no sea el bendecido, el transparente, el angelical, el vestido de blanco que estamos esperando, sino que sea una persona que medianamente también pueda corresponderse con esos sectores, porque va a estar en la obligación de tomar decisiones que van a ser duramente castigadas para el sector social que hoy adversa al gobierno, por la naturaleza política, por la justicia, por los odios incluso y la venganza que se nutre día a día en algunos factores políticos y sociales. Pero creo que el ambiente que nos va a tocar vivir todavía va a obedecer a ese tipo de emociones que, bueno, no va a ser fácil para un determinado líder político llevarlas a cabo. O sea, yo creo que independientemente de lo que pueda ocurrir, uno sí iría al proceso electoral en este momento, habría que evaluar si las condiciones están dadas, hay que tomarlo, independientemente si terminamos saliendo al ruedo con un candidato diferente a quien obtuvo la victoria. Y ratifico, yo sigo creyendo que debemos luchar por la candidatura de María Corina, sigo creyendo que es nuestro mejor referente, sigo creyendo que es la que tiene la fuerza espontánea, la espontaneidad y el reconocimiento de la gente, pero así es la política y estamos en el marco de una negociación internacional de gran escala, y si los escenarios acentúan que debemos participar, tenemos que participar. Mira, yo lo veo esto en términos de tipo James Bond. O sea, que James Bond, tú sabes que desactivaba la bomba faltando ¿cuánto más o menos? Faltando un segundo, ¿verdad? Él y MacGyver, pues, sí, faltando un segundo. Yo creo que los venezolanos debemos entender que María Corina tiene que luchar hasta el último segundo. Claro. Y si no, bueno, tendrá que desactivar la bomba. Así es. Así es. Bueno, yo también esa estrategia de la compañera no la veo en este momento. Ojalá que dentro de esa narrativa exista allí una estrategia muy clara y una táctica bien clara para definir quién pudiera ser un sucesor, con todo el proceso de satanización que esto represente.
Pero bueno, lo mejor para Venezuela debe estar por venir y le tocará ejercer su liderazgo en determinado momento. Yo en el pasado no he sido proclive a la participación electoral. Tú lo sabes bien, quien me conoce sabe que yo he ejercido presión, comentarios, escritos, argumentos con referencia a la participación electoral en el pasado. En este momento yo creo que fue lo mejor. No estaban dadas las condiciones, obedecían unas negociaciones únicas y exclusivamente que en Miraflores. En este momento los escenarios son cambiantes. Creo que hay un juego bastante interesante para llevarnos a ese proceso electoral definitivamente. Y hay un evento en desarrollo que ya en 10, 15 días creo que lo vamos a poder notar. La semana que viene el canciller Sergei Lavrov de Rusia a Venezuela. Hubo cambios de Juan González, ya lo evaluaban por Daniel Erickson. Creo que Daniel Erickson tiene una posición mucho más dura por lo que uno viene revisando de este personaje. Norteamérica está en elecciones presidenciales el 5 de noviembre. El gobierno de Biden también tiene una fragilidad para la reelección de él. Trump amenaza por la reelección, por volver a ser presidente de los Estados Unidos. No hay nada en la Casa de 20 de Venezuela en Barinas. Bueno, ahí hay un alejamiento del gobierno de Maduro a la vía electoral. Allí hay un desconocimiento de las negociaciones internacionales, porque ellos han dicho y han establecido: vamos a normalizar la política en Venezuela. O sea, que la dirigencia tenga derecho de organizarse, de convocar reuniones, de tener sus casas abiertas al compartir con la gente. O sea, creo que ahí hay una violación flagrante a los de su entorno internacional. Juan, un gran placer. Gracias por haber compartido este ambiente improvisado del programa. Nos quedaron cosas en el tintero, como tú dices, porque habrá que evaluar a posterior si se presenta el escenario de elecciones generales, que además es otro elemento que el gobierno puede mantener allí para fragmentar más a esta posición, aparte de los candidatos y aparte de que le van a dar platicar. Ah, bueno, no, sí, imagínense ustedes entonces unas elecciones generales donde todo el mundo se olvida de la candidata presidencial y entonces quieren ser alcaldes, gobernadores, diputados de los consejos legislativos, concejales, y si le meten la Asamblea Nacional, imagínate. Y con apoyo financiero. Y con apoyo, es un bocharmingo. De verdad que eso sería una jugada, pero Maquiavelo se quedó en pañales, por no decir otra cosa. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa aquí con Wilson. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos seguido en esta noche. Muchísimas bendiciones desde hoy miércoles hasta el próximo miércoles, donde nos volveremos a encontrar en su programa aquí con Wilson. Agradecido también con Willy Martínez y por Juan Carlos Salazar, que han hecho milagros con los equipos, dado pues que tuvimos que hacer un cambio de escenario, pero de manera vertiginosa. También queremos agradecer a Juan Carlos Fernández, periodista del Estado Zulia, por permitirnos su plataforma y poder transmitir también este programa. Hasta luego, nos vemos en el próximo miércoles en Aquí con Wilson.